La hora del café con Lourdes Mendoza. El café está servido y aquí está Lourdes Mendoza. Lourdes, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pascal, muy buenos días. Y bueno, tráiganse una botanita, tráiganse no nada más su cafecito, algo que les guste así para echar el chisme como tiene que ser, porque hoy les traigo toda la crónica de las audiencias de Emilio Lozoya, que, déjenme decirlo de esta manera, era el caso más emblemático que tenía de corrupción este gobierno con respecto al gobierno anterior. Y lo que vimos es que finalmente el viernes de la semana pasada, la Fiscalía General de la República, junto con Pemex y la UIF, le dijeron al juez, su señoría, queremos acusarlo ya formalmente. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya no hubo posibilidad de un acuerdo reparatorio, que no va a ser un testigo protegido, que no alcanzó lo que le llaman aquí en México el criterio de oportunidad para no irse a la cárcel y o sea, eso ya se tener una acabó. sentencia. Eso ya se acabó, ya no hay manera. ¿Por qué? Porque no dio las pruebas suficientes para poder acceder a ese criterio. ¿Estamos de acuerdo? El año pasado, el 3 de enero del año pasado, la Fiscalía lo había acusado a él y a su familia de ser los únicos beneficiarios del dinero de Odebrecht, de ese cochupo, de esa corrupción. Y no sabemos por qué, nunca había empezado el juicio hasta el viernes de la semana pasada. Es más, ha sido como si estuvieras viendo una serie de Netflix, se fueron las audiencias larguísimas, y de entrada, cuando íbamos todos los de la prensa, que nos ponen en un cuarto al lado, no estamos ahí donde lo están acusando a él, sino nos ponen en un cuartito de junto. Cuando llegamos y escuchamos a Pemex y a la UIF decir, su señoría, queremos hacer una manifestación, y luego cuando le toca la palabra a la defensa, se presentan, dice, y mis clientes quieren hacer uso de la palabra, pues todos los de la prensa dijimos, ya se pusieron de acuerdo, les van a aceptar el acuerdo. ¿Y qué crees? Pues que nanay, que cuando le toca la palabra a la fiscalía, o sea, primero habla Emilio Lozoya y dice, su señoría, quiero decir que sigo en la mejor disposición de cooperar con la fiscalía, de ratificar mi denuncia, aún sin pruebas, pero eso es lo que él dijo. Y después habló su mamá, y después le regresan la palabra a los acusadores, es decir, a Pemex y a la UIF, que dijeron que querían hacer una manifestación, y ahí dicen, queremos acusarlo y comenzar ya el juicio. Entonces, pues ya se sientan, dice el juez en ese momento, ¿hay alguna posibilidad de que se pongan de acuerdo? No, ninguna. Y entonces ya comenzó, ahora sí que todo el asunto como se tiene que llevar. No acabamos el viernes. ¿Y qué es no acabamos? Es decir, tenías que presentar las pruebas con las que se va a ir a juicio. Hoy con los testigos, ¿no? Tienen que aceptarse los testigos que van a ser presentados en el juicio. Pues todos los medios de prueba, o sea, testimoniales, que es con personas o papeles. Sí. Todos los medios de prueba que tienes. Pero ¿sabes qué? También es histórico esto, porque estás viendo un juicio del nuevo sistema penal acusatorio. Y estás viendo que no necesariamente todos los abogados están entendiendo cómo es el nuevo sistema penal acusatorio. Después de tantos años. Y déjame decirte este tema. A ver, la teoría del caso de la Fiscalía, de los que acusan, es que Emilio Lozoya se queda con el dinero de Odebrecht, o sea, que recibe un soborno, que lava dinero y que hace un daño al erario y a Pemex y demás. Y la teoría del caso de la defensa es que Emilio Lozoya siempre ha sido rico, fue a muy buenas escuelas, tiene muy bonita familia, entonces por eso no puede robar. Así de burdo. Sí, así, creo que van a tratar de probar que él ya tenía dinero y tenía modo de hacer dinero desde antes de trabajar en Petróleos Mexicanos. Exacto, pero entonces cuando le toca a la fiscalía defenderse de las pruebas que la defensa quiere poner, los medios de prueba de la defensa, la fiscalía lo hace con su teoría del caso, y entonces el juez los regaña y les dice, es que lo están haciendo mal. Ustedes no pueden quitar las pruebas, los medios de prueba de la defensa con su teoría del caso, tienen que voltear a ver la teoría del caso de ellos. Entonces también por eso es inédito, porque estamos viendo un caso de alta envergadura
y que todavía no le entienden muy bien, y le dice el juez, y no crees que yo sé mucho, pero el juez sí le dijo claramente, usted está pensando como en el sistema viejo, está en la lógica del sistema viejo, no en la lógica de este sistema. Sin embargo, al final ya se hacen las acusaciones, piden 46 años por Emilio Lozoya, para su mamá eran 20 años, y de acuerdo con lo que ganaba Emilio Lozoya en el 2015, tiene que pagar como 89 millones de pesos más, pesos menos. Y de ahí el juez tenía que hacer una apertura al juicio oral, porque este juez no es el que le toca llevar el juicio. A este juez nada más le tocó esta parte. Y entonces le dice la fiscalía, oiga señor, le pedimos por favor que no abra ahorita todavía la fecha de apertura, porque vamos a interponer varios recursos porque no estamos de acuerdo en las pruebas que nos sacó y en las pruebas que sí le aceptó al señor. Y entonces le dice el juez, ok. Luego viene la parte de la defensa y dice exactamente lo mismo. De hecho, la defensa desde el viernes le dijo, su señoría, nosotros nos vamos a amparar y le queremos avisar que ya lo hicimos. O sea, eso fue el lunes. Pero también le pedimos, por favor, que suspenda el acto de apertura a juicio oral. ¿Y qué crees que pasó? Acto seguido. El juez le dice al secretario de Acuerdos, ¿hay alguna notificación de que tengamos que saber alguna notificación jurídica? No, su señoría, no hay nada, ya me metí electrónicamente a checar y no hay nada. Ah, muy bien, pues entonces en 5 días doy el acto de apertura al juicio oral. ¿Qué va a pasar? Pues sabemos claramente que como hay tantas amparos y tantos recursos que van a meter, se va a suspender el juicio hasta que esto no esté ya resuelto. Ahora bien, lo que llamó muchísimo la atención es que nuevamente la mamá de Emilio Lozoya, al final de la audiencia, ahora no nada más cuestionó que por qué los culpables estaban sueltos cuando todos sabemos que el dinero está en las cuentas de su hijo, que por qué las perseguían, pero ahí dijo otra cosa muy interesante, Pascal. Dijo, señor presidente, ¿por qué si Pablo Gómez, director de la UIF, en 2 ocasiones en la mañanera, al menos, ha dicho que tiene información en contra de Enrique Peña Nieto, ¿por qué no proceden en contra de él? ¿Y cuál fue la respuesta? Pues no, el presidente no le ha contestado absolutamente pero nada. ante este planteamiento de la mamá No, es que la mamá ya cierra esto preguntándoselo al presidente. Ya. O sea, ella lee su cartita haciéndole los cuestionamientos al señor presidente. Al presidente López Obrador, respecto a lo dicho por Pablo Gómez. Pues qué interesante. Vamos a seguir esto con mucha atención y con tu ayuda, que estás muy pendiente de este proceso, Lourdes. Muchas gracias. Al contrario, que tengan muy buen día. Gracias, Lourdes Mendoza, todos los miércoles en El Café.